effective. Y nada, pues quiero compartir con vosotros un poco, ¿no? Que cómo se desarrolla el cerebro. Os voy a compartir, ¿no? La pantalla, os voy a compartir vamos a estar casi todo el tiempo compartiendo unas imágenes, ¿vale? Para mayor comprensión. I want to share with you all this information, all this knowledge, and I will be sharing as well my screen so you can all understand everything. ¿Se ve bien? ¿Se ve Can you all see properly? que me hacéis así con el dedo? Si se ve, Sí, muy bien. se ve, ¿no? Entonces yo le he titulado, ¿no? El desarrollo saludable del cerebro humano. The title here is the healthy development of the human brain. Yo me dedico a trabajar mucho con el trauma de apego, el trauma de desarrollo. I work a lot with developmental childhood trauma. Y para saber cuándo hay una desviación de la normalidad debemos saber cómo es, ¿no? Un desarrollo saludable del cerebro, ¿no? And we certainly need to know how is the normal development before understanding when there is a problem with it. Entonces tengo como tres objetivos, ¿no? Para hoy, para mostraros hoy. I have 3 objectives for this webinar. En primer lugar, bueno, pues daros claves, ¿no? Sencillas y entendibles We need to know the keys that happen in a normal, healthy development of the brain. y conocer, ¿no? Las claves, ¿no? De un desarrollo cerebral saludable, ¿no? ¿Qué necesitan un cerebro para desarrollarse? Second one will be the impact of these primary emotional systems in our behavior. En segundo lugar, te ha adelantado María, pero está bien. El impacto, ¿no? De los sistemas emocionales primarios en nuestra conducta está muy bien. Y en tercer lugar, os hablaré un poquito de lo que es la regulación neuroafectiva, ¿no? And third place, I will be talking about neuroaffective regulation. Entonces, bueno, hablando del desarrollo, ¿no? El primer punto, desarrollo del cerebro, cómo se desarrolla el cerebro, cuándo se desarrolla. We'll be looking at things like when the brain develops, how is this development. Y yo creo que todos sabemos, ¿no? Que el cerebro humano necesita más tiempo para desarrollarse y madurar que ningún otro cerebro en el reino animal. And I think we all know that the human brain needs longer than other animals for this same development. Es el que alcanzará mayor complejidad. No conocemos ninguna tecnología que tenga la complejidad de nuestro cerebro. And our brain will reach a more complex development. There is no other beings that will reach this complexity. Y su desarrollo va a ser progresivo, muy progresivo y constante a lo largo de 25 años aproximadamente. It's a gradual development and it will take approximately 25 years. Pero va a haber dos momentos críticos en los que se producirá una aceleración, ¿no? De este lento proceso. There are 2 key moments in the development where there will be key for this development, 2 different stages. Estas dos etapas son la primera infancia, It's the first childhood, que comprende desde los nacimientos, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 5 años aproximadamente. from birth to 5 years old, approximately. Y la segunda etapa crucial de desarrollo será la adolescencia, The second stage that is very key is the time of the adolescence, que abarca desde aproximadamente, ¿no? Desde los 10 a los 18 años. approximately from 8 years old to 18. Entonces, estas dos etapas de crecimiento y maduración acelerada vienen dadas por dos situaciones que fomentan, ¿no? Esta aceleración.
There are two things that will support this development. En la primera infancia es el hecho del nacimiento. In childhood, obviously, will be the birth. Los seres humanos al nacer pasamos de un lugar seguro, We transition from a very safe place donde todo lo que necesitamos se recibe de forma instantánea, ¿no? En el útero materno. we receive everything we need instantly from the mother's uterus. Y pasamos a un lugar externo, ¿no? Fuera de la madre, donde, bueno, pues está todo por recibir, ¿no? We come out to the outside when we are being born, and we have to receive everything from the outside. Y sabemos que somos muy subdesarrollados, no solo a nivel físico, sino también a nivel de desarrollo de nuestro sistema nervioso y cerebro. We know that the development in the early stages is very, very basic, very not well developed. Entonces, estar fuera del útero materno, simplemente por ese hecho, ya genera un estado de inseguridad, ¿no? Y de vulnerabilidad. There is certainly vulnerability and not feeling safe when we are outside of our maternal uterus. El ser humano tiene una impronta, ¿no? Tiene una motivación siempre hacia el desarrollo. Human beings, we have always this direction into the development. Pero también necesita mantenerse en seguridad, ¿no? Y es como que este conflicto que hay entre la seguridad y el desarrollarse, ¿no? And is also a key part is to be safe. So is this almost a contradiction between developing and feeling safe. Y luego tenemos la segunda etapa que hemos hablado que era la adolescencia. The second stage we've just mentioned is adolescence. Y viene provocada por los cambios hormonales que se producen con el desarrollo, ¿no? Sexual. And this happens because of the hormonal changes with the sexual development. Y esta maduración sexual en la adolescencia provocará otro sprint, ¿no? Otra aceleración, ¿no? De esta maduración del cerebro. And this sexual maturity will provoke another stage of the development in the Entonces, brain. voy a dar unas nociones de cómo está configurado nuestro cerebro. I will explain how our brain looks like, Lo que necesita para desarrollarse de forma armoniosa. what we need in order to develop in a harmonious way. Desde el nacimiento, pasando por la primera, segunda infancia y la adolescencia. Starting with birth, first childhood, second childhood, and adolescence. Entonces podéis ver aquí en la imagen, ¿no? Bueno, es una imagen muy sencilla, muy simplificada. This is a simple image En la que refleja las tres partes principales en las que podemos dividir nuestro cerebro. where we can see the three main parts of the brain and the development. La parte amarilla, la parte más antigua, se le llama cerebro reptil o tronco cerebral. The area here, yellow or orange, is the someone might need to help me with the word of cerebral trunk. Brainstem. Brainstem, that's it. Thank you. Esta parte del cerebro está ya prácticamente madura al nacer. This part is already mature by the time we are born. Y se dedica a las funciones autónomas de nuestro sistema orgánico. And is the autonomic part of our nervous system. Funciones sensoriales, funciones motoras.
motor functions and sensory functions as well. Y también, pues, por supuesto, para la supervivencia, ¿no? And how to survive as well. Entonces, cuando nosotros nacemos, esta parte ya está conectada y permite que el bebé pueda sentir su cuerpo. And this part is already connected when we are born, and this allows the baby to feel their body. Entonces, aquí pongo a la derecha que al nacer tenemos conexión con nuestras necesidades. Here on the gray box, I'm explaining that when we are born, we have connection with our needs. Pero faltan los recursos físicos y mentales para satisfacerlos, ¿no? Por nosotros mismos. But we don't have yet all the resources that we need to meet these needs of connection. Por eso el principal recurso en los bebés inmaduros pues va a ser la figura de apego o la figura de apego. The first resource will be the attachment figure in our childhood. Y necesitaremos esta palabra que ahora explicaré un poquito más adelante, la corregulación, ¿no? La necesidad de otra persona madura para ayudarnos a calmarnos. And we will need co-regulation. I will be explaining in more detail what this co-regulation is about. Entonces el cerebro madura desde la base hacia arriba, desde esta parte que ya está activa. The brain will mature from the bottom going upwards, starting with this brainstem. La segunda parte que quiero hablar, el cerebro límbico o mamífero. I will want to talk to you about the limbic system. Que se desarrolla más adelante cuando aparece el apego y la relación social, ¿no? La capacidad de relacionarnos. This will develop a bit later on when we are developing attachment and the capacity to connect and relate to the people around us. Aquí estamos hablando de la primera y la segunda infancia, ¿no? We are talking about first and second childhood. Y por último, en la parte azul, aquí pone 30 años, pero bueno, una aproximación. And the last one is the part that in here it says 30 years, but is approximately. Tenemos la corteza cerebral, especialmente la parte anterior de la corteza cerebral. So we have the frontal lobe of the brain. Donde aparece la capacidad de pensar, el aprendizaje, la inhibición de impulsos. With this part developing will appear the capacity to think, the developing impulses. Entonces, la maduración de la corteza cerebral va a estar apoyada en las estructuras más antiguas. The development of the frontal lobe will support itself on the previous areas of the brain, like the limbic system and the brainstem. Esta parte, ¿no?, de la corteza cerebral, estas partes más antiguas son como menos conocidas, ¿no? The older parts of the brain are not that well known by people. Y esto es porque durante muchas décadas la mayor parte de la investigación se centraba en las funciones de la corteza cerebral, la parte más elaborada, ¿no? For a long time, several decades, most of the research was focused on the frontal lobe. Ahora se le está dando mucha importancia a observar cómo las estructuras más antiguas del cerebro There is a lot more emphasis now on all these parts that are older, as we said, the limbic system and the brainstem. constituyen los cimientos desde donde se construyen y desarrollan las capacidades de la corteza cerebral, ¿no?
So these are really the foundations where the frontal lobe can build up and develop. Y aunque nosotros diferenciemos, ¿no? Tronco, el cerebro reptiliano, cerebro mamífero y el cerebro propiamente humano, So even if we have the reptile brain and the mammal brain, realmente trabajan todos juntos, ¿no? they all work together. Entonces, donde se centra la investigación que yo he hecho, de lo que he escrito, The main research I've done is focus on con estas partes más antiguas del tronco cerebral y del cerebro límbico, ¿no? my research mostly on these parts that are older, like the brainstem and the limbic part of the brain. Y estas partes antiguas también estarán muy relacionadas con el sistema nervioso autónomo, These older parts of the brain are very linked to the autonomic nervous system. ya sabemos el sistema simpático, parasimpático, ¿no? You've probably heard about the sympathetic and parasympathetic nervous system. Aquí tenemos otra imagen también muy sencilla en la que se ven las tres partes. We have another image in here, quite simple and easy to understand, of these three parts of the brain. Poniendo el énfasis en este camino ascendente, ¿no? De la maduración del cerebro. And this puts quite a bit of emphasis on how this development goes from the bottom up. Y en cada parte, el tronco cerebral, cerebro mamífero y corteza cerebral, In each part of this, of the parts of the brain, corresponderá un aspecto fundamental que luego permanecerá durante el resto de nuestra vida. and will develop a part of the brain that will be fundamental and very important for the rest of our lives. Nosotros al nacer, que nuestro cerebro reptiliano está ya operativo, estamos conectados con nuestro cuerpo, sentimos nuestro cuerpo. When we are born, our reptile brain will help us to feel our body. We are connected already to our body. Un bebé al nacer siente el hambre, siente la necesidad de contacto, es capaz de sentir su cuerpo, ¿no? Y de pedir, ¿no? Y a través del reclamo. When we are born, babies will be able to ask for something. The babies, when they are born, can feel their body, as I was saying. Fruto de que los bebés y las personas estamos conectados con nuestro cuerpo, sabemos lo que necesitamos, ¿no? Because when we are connected to our body, we know what we need. Veremos que, luego explicaré, pero veremos que algunas veces llegamos a la edad adulta teniendo poca relación con nuestras sensaciones corporales. I will be talking later on how when we reach our adult selves, we don't have a very good connection with the rest of the body, the head connected with the rest of the body. Y entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué ha pasado durante nuestro desarrollo para que hayamos desconectado, ¿no? De nuestro cuerpo? And I often wonder what has happened with our development that we are not connected to the rest of the body. Porque originalmente venimos para estar conectados, ¿no? We are certainly prone to be connected. Tenemos entonces un segundo estado, la corregulación, que relacionado más con el cerebro social, ¿no? Emocional, mamífero. We have then the co-regulation that is more associated with co-regulation connection with others. Corregulación es una palabra que viene dada por la neurociencia afectiva. Co-regulation is a term that has been used a lot by the neuroaffective science. Y lo que significa es que un cerebro, un bebé,
inmaduro, con un cerebro inmaduro, necesita a un adulto maduro para poder regular sus estados emocionales. And the science regarding co-regulation has seen that the brain capacity to regulate is not present, needs another human being to achieve this co-regulation. Entonces, si pensamos cuando nosotros éramos niños, ¿no? O pensamos en los niños, no solamente necesitan cubrir sus necesidades físicas, As children, it's not just the physical needs that we need, sino que también necesitamos que un adulto nos ayude a calmarnos. and we need that another adult or an adult will help us to calm down. Y esto es porque nuestro sistema nervioso autónomo, sobre todo el vago ventral, es inmaduro en esta etapa todavía. And the reason for this is because the vagal part of the brain is still very immature. The dorsal part of the vagus is, this is the case. Entonces os pongo un ejemplo. Si tú puedes tener a tus papás presentes y satisfaciendo tus necesidades básicas, We can have our parents that will be present, satisfying and meeting our basic needs. pero si las personas que cuidan de mí están nerviosas, están alteradas, eso no va a permitir que mi sistema nervioso y mi cerebro se calmen. However, if the adults around us are dysregulated, they are anxious or not regulating themselves, it's impossible for us as children to have that regulation. Y esto lo digo porque muchas personas no van a ser capaces de reconocer que hubo alguna alteración en su desarrollo porque sus papás y sus cuidadores estaban presentes realmente. Lots of people won't realize that there is a difficulty in regulating because their parents were not well regulated. Nuestros padres pueden estar presentes, dándonos lo que necesitamos, pero pueden estar nerviosos y no ser capaces de calmarnos adecuadamente. Our parents can be present, but if they are not calm, they won't be able to help us regulate. Yo, de hecho, muchas veces cuando alguien me trae un niño o un adolescente para trabajar con él, yo muchas veces pienso, bueno, primero hay que trabajar con los padres. ¿Cómo están los padres? I always think when a family will bring me a child to work with or an adolescent, I always say, well, we need to know first how are the parents. Bueno, y la tercera palabra que aparece aquí, ¿no? El tercer estado, la autorregulación, And the third stage, that is the self-regulation, tiene que ver con la capacidad que desarrollamos de reconocer lo que necesitamos y autocalmarnos. is to do with acknowledge what we need to regulate and how we are going to do this. Estoy hablando de estados emocionales y estados que, bueno, normales de la vida, ¿no? Los propios desafíos de la vida, ¿no? I'm talking about normal stages in our life and all the challenges that life will present to us. Necesitamos, de hecho, desafíos y momentos de estrés para poder superarnos y aprender, ¿no? Y desarrollar capacidades y habilidades. We certainly need challenges to be able to develop and to grow. Pero como adultos, cuando nos enfrentamos a un desafío grande, a una emoción abrumadora, vamos a necesitar también la corregulación, ¿no? Even as adults, when we are facing a very challenging
an overwhelming situation, we are going to need co-regulation with other adults. Entonces yo hablo de autorregulación saludable cuando la persona es capaz de estar conectada con lo que siente en su cuerpo. When I'm talking about auto-regulation, the person is capable of self-regulate. Y es capaz de reconocer si necesita algo externo o puede calmarse por él mismo, ¿no? And this adult self will be able to, whether they will be able to self-regulate on their own. Muchos adultos parecen no necesitar nada de nadie para calmarse o para estar bien. Many adults seem to not requiring anybody else for co-regulation. They seem to be well. Pero si observamos sus comportamientos, But when we look at their behavior, puede ser que observemos que hay pequeñas o grandes adicciones we might be able to identify that there are either small or big deficits. que estas adicciones lo que producen es calmarnos, ¿no? Calmar. Sorry, repeat that. Repeat Y, this one, por favor. y estas adicciones, estas pequeñas o grandes adicciones, producen el efecto de calmarnos, ¿no? De autocalmarnos, ¿no? And these small or big addictions, the purpose of them will be to help us calm down. Con esto lo que quiero decir es que todo ser humano necesita estar conectado consigo mismo y ser capaz de recibir ayuda también cuando lo necesita, ¿no? Every human being needs to be connected to themselves and to receive help when is needed. Y no vamos a encontrar que hay personas pues, que les cuesta trabajo estar conectadas con sus propias necesidades o que les cuesta recibir, ¿no? Corregulación y ayuda, ¿no? We'll come across people who find very difficult to identify their needs and that they also struggle with receiving help. Y esto va a producir síntomas, malestares psicosomáticos, bueno, muchas cosas, ¿no? This will often create psychosomatic problems and many other situations. Entonces bueno, yo diría que hay como dos tipos de personas, ¿no? Hablando de conexión corporal, corregulación. I consider there are two types of people regarding connection to ourselves. Los complacientes, The people pleaser diríamos los egoístas. and the very self-absorbed people. Acabo de tener una sesión justo antes del webinar con una persona pues que es de este tipo número 1, ¿no? I just had a session where this patient, this client, it was number one, people pleaser. Es una persona que tiene muy poca conexión con su cuerpo. This person in particular has very little connection with their body. Cuando le pregunto qué siente en su cuerpo, no tiene respuesta, ¿no? When I ask him, what are you feeling? This person never knows what to say, was the answer. Y esto es porque en su infancia, debido a carencias, And the reason for this is because during his childhood, he was lacking lots of things. tuvo que desconectar o disociarse de su cuerpo. And this person had to disconnect and go into dissociation from their body. Entonces su capacidad para sentir lo que necesitaba y para reclamar está inhibida. So their ability to feel what they need and to ask for what they need is completely inhibited. Entonces el sistema emocional de la rabia, que yo explico en mi libro, está desorganizado, está inhibido. So the primary emotional system of anger
is very reduced, is inhibited. Porque este sistema se necesita pues para conseguir y para cuando hay una frustración, ¿no? Se activa, ¿no? Es necesario. So this emotional primary system of anger is very important, is very needed when we are experiencing anger. Y luego tenemos el tipo 2 de personas, los egoístas. And then we have the selfish person. Estas personas parece que tienen muy claro lo que necesitan siempre. They seem to know clearly what are their needs. Yo creo que están muy conectados, ¿no? Con su cuerpo. I believe that they are very connected with their body. Esta paciente que he tenido esta tarde me hablaba de una compañera que era el extremo opuesto de ella, ¿no? Ella es complaciente y su compañera estaba en el otro extremo, ¿no? Egoísta. This client this afternoon, she was describing how one of her friends is quite selfish, whilst my client is quite a people pleaser. Este tipo de personas tienen su sistema de la rabia bien sensible y bien organizado, bien activado. Perdón, Carlos, ¿cuál? Estas personas, las egoístas, tienen el sistema de la rabia muy desarrollado. Gracias. So selfish people has the anger primary emotion very well developed. Y sin embargo, su sistema de cuidar al otro, es como deficiente. Whilst the primary system of looking after others is quite is underdeveloped. O care system, ¿no? También se dice. Care or looking after, care system. Los complacientes, las personas complacientes tienen muy desarrollado la capacidad de cuidar a otros y los egoístas muy poco. People pleasers have very high level of looking after other people, whilst selfish individuals is very low the care system. Y todo esto que os estoy contando sucede a un nivel muy primario. Vemos en la imagen. All this that I'm explaining happens at the very primary level, at the low level in the brain. En nuestro cerebro hay como 3 tipos de procesamiento: primario, secundario, terciario. There are 3 stages of processing all this, which is the primary, the secondary, and the tertiary. Y esta parte primaria es donde están estos circuitos emocionales que he hablado de ellos, de 2 de ellos, ¿no? El de la rabia, el del cuido. So the primary ones, there are several, as you can see here, and I've already explained to you the anger one and the care system, looking after others. Estos sistemas se sitúan entre el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero, en nuestro cerebro. And these primary emotional systems are between the brainstem and the limbic state. Entonces son 7 sistemas emocionales, 7 circuitos que describieron, os voy a decir ahora el nombre de ellos. And there are 7 of these primary emotional systems that I'm going to explain to you. Estaríamos con el sistema de la rabia que he hablado. The anger system that we've already discussed. Sistema del miedo. The fear system. Sistema sexual. The sexuality system. Sistema del cuido. Care system, looking after others. El sistema del juego. The play system, playfulness. Sistema de búsqueda. Seeking or searching system. Y el sistema de abandono o pánico. And finally, the abandonment system or panic system. Entonces, al nacer, estos sistemas ya están operando. Son los recursos que nos ha dado la naturaleza para sobrevivir y prosperar.
These systems, when we are born, are already present. Nature has given us all this to be able to survive and later on develop. Estos sistemas son los objetos de mi estudio y del libro, ¿no?, que os he comentado, ¿no? And these primary emotional systems are the main focus of my research and study that are in the book that I've published recently. Y luego tenemos los procesos secundarios, que son las emociones más elaboradas que conocemos. Then the secondary systems are more developed. Hablaríamos de la culpa, de la vergüenza, And one of them is guilt, then shame, el orgullo, la empatía, pride, empathy, confianza, trust, reproche o enfado, ¿no? anger or resentment. Y luego a nivel terciario, a nivel ya del neocorte, de la corteza cerebral, And then the tertiary at the frontal lobe level, the neocortex. funciones más elaboradas, ¿no?, de nuestro cerebro, como son la mentalización, Are the more elaborate, the higher thinking functions, like reflecting, planificar, to plan, reflexionar y ponerle nombre a lo que sentimos, give a name, put into words what we are feeling, la toma de decisiones, la proyección hacia el futuro decision making, planning for the future, y la autorregulación, ¿no?, la capacidad de calmarnos. and auto-regulation, self-regulation, and calming ourselves down. Durante muchos años la mayoría de terapias se dedicaban a intentar cambiar o actuar sobre la parte terciaria y la parte secundaria. For a long time, the main objective in therapy has been to address the tertiary and the secondary parts of the emotions. Diríamos que también en la parte secundaria estarían nuestras memorias, ¿no?, de dónde venimos, ¿no?, qué pasó, qué nos pasó, qué nos sucedió o qué no nos sucedió. So this secondary will be also addressing what happened to us, all the memories, what happened, what didn't happen, and how it happened. Y muchas personas han estado muchos años recibiendo terapia, indagando o buscando en su pasado, ¿no?, de dónde vienen, qué pasó. Lots of people have been receiving therapy where they are looking into their past, what happened, what did they receive or not. Y han hecho un gran trabajo con ello, They've done really good work with this, pero hemos descubierto que no han sido capaces de acceder a esa parte más primaria, más abajo, más en la base, but we've come to realize that they won't address the lower parts of the brain and the brain processing. porque estos sistemas emocionales que están en la base se configuraron en función de lo que pasó en la primera infancia, en la segunda infancia, ¿no? Because these primary emotional systems were developed according to what happened in our childhood, in the first stages of life. Y hay una organización de esos sistemas que sigue presente, aunque trabajemos en nuestro pasado, sigue presente, ¿no?, en nuestro comportamiento, ¿no? And these primary systems, emotional systems, are present in our nowadays, even if they were organized and developed earlier. Os voy a poner una metáfora para explicarlo de otra manera, ¿no?, que a mí me ayuda mucho, que es la metáfora de una casa. I'm going to use a metaphor that I think is quite helpful to understand all this, and it's the metaphor of a house.
con estas tres partes, ¿no? La parte del cerebro reptiliano, del límbico, de la corteza cerebral. The three ones that we've been talking about, the frontal lobe, the neocortex, the limbic system, and the brainstem. Entonces, pensar que nuestro cerebro está configurado como si fuera una casa con tres plantas, So if we look at how a house is organized on 3 floors, donde en la planta baja está la cocina, on the ground floor is the kitchen, que es donde se cocinan las emociones gracias a estos sistemas emocionales. where all our emotions are cooking according to these primary emotional systems. Y es realmente donde estamos sintiéndolo a nivel corporal, ¿no? A través de las sensaciones corporales, ¿no? And this is where all this that happens there, we are sensing in our body. Pero si subimos a la primera planta, donde está el dormitorio, On the first floor, where our bedroom is, allí descansan nuestras memorias, sobre todo memorias, bueno, de todo tipo de memorias, nuestras memorias. and in this first floor is where our memory lies. Y esto nos ayuda a reconocer quiénes somos porque tenemos una historia. Si no tuviéramos esta conexión con esta parte, no sabríamos quiénes somos porque estaríamos desconectados de dónde venimos, ¿no? And this is what helps us to realize where we are coming from. If we didn't have memory, we wouldn't be able to really have a sense of ourselves in the present. Entonces, recapitulando, en la parte de abajo de la cocina estamos siempre en el momento presente, en el aquí y ahora. The ground floor, just to summarize, the ground floor is where we are in the present, in the here and now. En el dormitorio, en la primera planta, tiene más relación con nuestro pasado, de dónde venimos, qué nos sucedió y las memorias que han quedado de lo que nos sucedió. And in the bedroom is what happened to us, the memories that we have about these events in the past. Y esto lo utiliza nuestro cerebro, estas memorias, para anteponerse y para ser más eficaz, pues para evitar futuras situaciones cuando hemos tenido una experiencia negativa, ¿no? And this will help when we are trying to process negative experiences. Bueno, también positivas, ¿no? And positive. Porque necesita nuestro cerebro recordar. Cuando un animal esconde una presa que ha cazado y la esconde para comérsela más adelante, necesita recordar dónde la escondió, ¿no? For example, when an animal is been hunting and manages to catch a small animal, for instance, they need to remember where that hunted animal will be. Y luego en la azotea, ¿no? Le diríamos, en la tercera planta, la azotea. So the third floor, we could call the Terras. terrace, that's right. Thank you. Estaría la parte cognitiva, la parte pensante y que de alguna manera se proyecta hacia el futuro. Is our thinking and in some ways is projecting towards the future. Entonces, fijaros que en nuestro cerebro estamos procesando momento presente, nos basamos también en el pasado y nos proyectamos hacia el futuro. So we need to realize that we... ¿Puedes repetir eso, por favor, Carlos? Sí, en nuestro cerebro está funcionando nuestro presente, nuestro pasado y cómo nos proyectamos al futuro. In our brain is present what is happening now, what's happened to us, and how we project into the future. Y esto está en armonía, ¿no? And this needs to happen harmoniously, Teóricamente en armonía, ¿no? theoretically speaking. Es una imagen esta que pongo muy parecida a la que puse en 2 diapositivas antes.
This image is very similar to the one I showed you earlier. Está en inglés, pero bueno, básicamente estamos con los procesos primarios, los secundarios, los terciarios. You can all read this in the English-speaking participants today. Carlos is describing them in Spanish. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es cómo la base de abajo constituye los cimientos emocionales The lower part is the emotional foundations, y estos cimientos emocionales van a estar de alguna manera organizados en cómo estos 7 sistemas emocionales se relacionan entre sí. and these foundation, the emotional foundations, will be important for how these primary emotional systems relate to each other. Entonces, sobre estos cimientos, si pensamos en una casa, se va a construir el resto de la vivienda, ¿no? El resto del edificio. So if we think about the allegory of a house, all the systems are building almost like a house with the different levels. Y alcanzaremos, que eso se alcanza en la adolescencia, cuando se crean los cimientos mentales con las creencias. In adolescence is when we develop our beliefs and the emotional systems. Cuando hablo de creencia me refiero a lo que creo del mundo, pero también a lo que creo de mí, a la autoimagen que tengo de mí. When I talk about beliefs, is what I believe about the world and what I believe about myself. Y esto va a estar basado en cómo fueron esos cimientos emocionales. And this has gradually built based on these emotional foundations. Entonces, para las personas que son muy mentales y que confían mucho en sus capacidades cognitivas, tengo una mala noticia que darles. For people who are really very much a thinker person, just staying in the cognitive level, I have to tell you something that is not very good news. Y es que no somos tan libres en nuestras decisiones y en lo que pensamos como quisiéramos. We are not truly free when we are making decisions and want to think the way we want to think. Porque vamos a ver la vida y vamos a vernos a nosotros mismos con el color de nuestros cimientos emocionales según cómo se hayan desarrollado, se hayan organizado. This is because we see the life and the world around us, and we see ourselves based on how these emotional foundations have been created and built. Entonces os voy a hablar un poco de cómo se organizan esos sistemas y que los conozcáis un poquito más. I'm going to talk about all these primary systems so you get to understand them. Aquí tenéis de izquierda a derecha, From left to right, abandono, miedo, rabia, abandonment, juego, sexualidad o sexual, cuido y búsqueda. So you can see here abandonment, fear, anger, playfulness, sexuality, care or looking after others, and seeking. Si veis, están puestos de una manera muy determinada. They are organized in a very predetermined way. No voy a entrar en los colores porque sería entrar en mucha profundidad. I won't be looking at the colors because it will add a bit of complexity for today's talk. Simplemente deciros que esos colores tienen relación con la teoría polivagal, cómo diferentes partes del sistema nervioso autónomo se relacionan con los sistemas emocionales. And these different colors, just to let you know, is to do with the different ways of the La teoría polivagal. polyvagal theory, yeah. Si veis, en el lado izquierdo le he puesto sistemas de castigo y en el lado derecho sistemas de recompensa. At the bottom, I've written there
the systems that are more punishment, and on the right-hand side, the Carlos, Reward System. reward system. That's Reward it. System. Y están puestos así porque cuando se investigaron en el laboratorio por Jack Pansek, And I've showed them in here is because when they were studied by Pansek, el creador de la neurociencia afectiva, who is the creator of this neuroscience theory, cuando ciertos animales de laboratorio le activaban estos sistemas de la izquierda, los sistemas de castigo, in animals in laboratories, if they stimulated the punishment systems, le producía desagrado y malestar. was causing unpleasant sensations and emotions and feeling unwell. Y cuando activaban los circuitos que tenían que ver con lo de la derecha, juego, sexualidad, cuidado y búsqueda, los animales sentían placer y querían volver, querían como repetir la experiencia, ¿no? Una y otra vez. And when the other four were activated, the playfulness, sexuality, care, and seeking, they were getting rewards and they wanted to get it on repeated occasions. Entonces tenemos como que los sistemas emocionales son 7, pero los dividimos como en dos tipos de sistemas emocionales, los de castigo y los de recompensa. So we have these 7 primary emotional systems, but are divided into groups, the punishment and the reward. El sistema de abandono, el del miedo y el de la rabia, básicamente están diseñados para nuestra supervivencia. The 3 ones on the left, the abandonment, fear, and anger, are trying to help us with survival. Cuando nacemos, el sistema de abandono va a estar muy sensible, muy activo, y ante cualquier separación de la mamá o del cuidador principal, vamos a ver cómo el bebé enseguida se activa, ¿no? Yo sí me pongo este recuerdo que tengo yo con mi hija Alma cuando era bebé y se dormía en mis brazos o en la mochila y yo ya estaba cansado y quería que soltarla, ¿no? En la cama. Perdón, María, que me he enrollado. So the abandonment primary system is very well developed already when we are born. For instance, when my daughter Alba was born, she had this already quite developed. And if I was moving away from the cot or from where she was, Entonces, cuando yo dormía a mi hija en mi brazo y la intentaba dejar en su camita, so when I was putting my daughter to sleep and then put her in the cot or in the bed, estaba completamente dormida y yo salía sigilosamente de la habitación. I left and my daughter was already asleep and I was trying to leave the room very quietly. Cuando ya estaba fuera de la habitación, de repente, ¡guau! Empezaba a llorar. And when I was already outside of the room, all of a sudden she started to cry. Entonces lo que pasaba es que cuando sentía la falta de contacto, su sistema de abandono se activaba. Bueno, también se le llama a este sistema estrés por separación. So what happened was the abandonment primary system was triggering, repítela, ¿cómo se llama también? Estrés por separación. So it was is what is called the separation anxiety. Activaba al sistema de la rabia y se ponía a llorar o a protestar, ¿no? This was activating her primary system of anger, and then she started to cry. Entonces en ese momento ya se sentía mal y yo tenía que utilizar mi sistema de cuidado pues para volver a cogerla y volver a calmarla hasta que se durmiera. So when this happened, I had to use my care or looking after system to go and calm her and attend to her.
Entonces quiero que veáis que nuestros sistemas, especialmente los de la izquierda, abandono, miedo y rabia, en la primera infancia van a estar muy activos. In the initial stage of childhood, the first childhood, the abandonment, the fear, and the anger are very active. Bueno, también el del juego estará súper activo, ¿no? En la infancia. Playfulness as well. Pero conforme vayamos desarrollándonos, estos sistemas de castigo o de supervivencia se van a ir como quedando más disponibles, más en reposo. As we grow, these punishment systems start to settle more sort of dormant in a way. Yo pienso en estos sistemas como los bomberos, una estación de bomberos. And the way I look at them is these systems of the punishment. I think about them like a firefighter. Ellos están están descansando, están jugando, están tranquilos hasta que suena la alarma porque hay un incendio y hay que salir corriendo. So they are calm down, and the moment there is an alarm, we have to start running away from that. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, lo normal, o sea, lo más saludable es que estos tres sistemas estén en un modo disponible, listos para actuar cuando sea necesario. So in adulthood, the normal circumstances are that these three primary systems are ready for the time when we are going to need them. Te mando un mensaje, algo importante que necesito de ti, te he mandado un WhatsApp y pasa un día y no me contestas y empiezo a sentir malestar. So if I send a text message, a WhatsApp, and you don't reply, and a day has gone and still you are not replying, Entonces se activa mi sistema de abandono porque siento que no hay una respuesta, ¿no? then the abandonment system will trigger because I'm not getting a reply from the other person. Está hecho para ese momento, o cuando hay una pérdida o una ruptura o alguien se muere, es normal que ese sistema se active y sintamos ese malestar que genera la ausencia del otro, ¿no? Also, when a person close to us dies, it's completely normal that the abandonment system will trigger. Entonces simplemente que vierais, ¿no? Un repaso un poco breve de estos sistemas. So that was a brief description of all these systems. Bueno, aprovecho este momento que voy a trabajar, voy a hacer un taller el día 14 de mayo sobre estos sistemas emocionales, un taller de 4 horas, en el que voy a profundizar no solamente teóricamente, sino a través de ejercicios, ¿no? con estos sistemas. So I will be running a workshop on the 14th of May where I will go into much deeper explanations and doing lots of exercises to understand them. Simplemente para que lo supere. Just wanted to let you know. Entonces, hablando de un desarrollo saludable frente a trauma de desarrollo, So if we discuss about trauma and the brain development, yes, we have the development that is healthy and development trauma. en la figura de la izquierda, que es como un triángulo invertido, On the left-hand side, the triangle is upside down. vemos que la mayor energía está en la cognición y en la parte social y emocional. The biggest portion of it is the cognition and the emotional and social part. Y la parte de survival o supervivencia está más pequeñita. So survival is smaller at the bottom Porque nuestro cerebro no necesita en ese momento estar continuamente en supervivencia, es solamente para momentos puntuales. and this reflecting how the survival doesn't need to be active all the time. It's just for very specific moments in time.
cuando una persona tiene un desarrollo saludable, tienes toda su parte de creatividad, de pensamiento emocional disponible, ¿no? Para su desarrollo. So when the development is healthy, the person will have, repite por favor, Carlos. Cuando una persona tiene un desarrollo saludable, tiene mucha energía y tiene su capacidad de crear cosas, de desarrollo, de creatividad disponible. Yeah, so in this, gracias. In this healthy development is when the creativity is well developed, social, the cognition. Eh, pero sin embargo, en el lado derecho, On the right hand side, cuando una persona tiene su sistema de abandono, su sistema de miedo, su sistema de rabia crónicamente activado, when the abandonment, the anger, and the fear are chronically active, vamos a ver personas que están como en modo, son muy reactivas, están en modo supervivencia, this type of a person will be all the time, most of the time in survival mode. piensa en muchas formas diferentes, ¿no? Una persona que está siempre en la lucha, This type of people are always, most of the time, on the fight, o puede estar en la huida o en la procrastinación, or in procrastination, in flight, o la sumisión, ¿no? People pleaser, or people pleaser. o cuando hay mucha disociación, desconexión, parálisis. It can also happen in this trauma of the development to go into dissociation. Con lo cual hay mucha energía para defenderse, nos convertimos en personas reactivas So there is a lot of energy to defend ourselves, and we become very reactive human beings. Los que estamos aquí en el webinar de España sabemos muy bien que hace 2 días estábamos sin luz eléctrica. People who live in Spain, we certainly know that in the last 2 days there have been problems with electricity. Son situaciones que desafían, ¿no? Nos desafían a todos como personas y como sociedad. And these situations are very challenging as an individual and as a society. Y podemos observar cómo las diferentes personas van a funcionar desde un lugar más de supervivencia en el lado derecho o más desde el lado izquierdo, ¿no? And then we can certainly tell when people will behave more relating to the right-hand side because of the development trauma, or on the left side to be a healthy development. Entonces, había algunos supermercados en España que tienen generadores alternativos y pudieron permanecer abiertos y vendiendo alimentos, ¿no? So there have been some supermarkets in this situation that had generators and they could keep the supermarket open. Entonces, muchas personas se lanzaron de forma reactiva a los supermercados a esos supermercados a comprar comida como si fuera la Tercera Guerra Mundial, ¿no? So lots of people run to the supermarkets, quite challenged in a way to obtain lots of food, almost like a third world war has been triggered. Me comentaban que, porque yo no fui, ¿no? Me comentaban que había personas que se peleaban, ¿no? Por coger, o sea, dejaron la estantería vacía y llegaron a pelearse, ¿no? Por la comida. I've been told, I wasn't there, but I've been told in the supermarkets when this situation happened with electricity in the country, most of the shelves were empty and still the citizens were fighting between themselves for the amount of food that was left on the shelves. Hay muchas personas en la gasolinera recargando los coches, ¿no? Lots of people were in the petrol stations refueling.
Todas estas personas estaban funcionando de forma reactiva desde la supervivencia. So all these people are behaving from the survival approach. Y en el otro lado, ¿no? Por otra parte, On the left-hand side, the healthy part, the health development. había personas que se acercaron, hubo personas que se acercaron a sitios donde había personas que necesitaban ayuda, a ofrecer sus casas, a ofrecer ayuda, ¿no? So on the other hand, there were people yesterday who were offering their help and supporting other people who didn't have where to sleep for the night. Eran capaces de manejar el miedo que puede producir la incertidumbre y empatizar, ¿no? Con el otro, ¿no? They were capable of deal with uncertainty and have empathy for the rest of the individuals. Y estos comportamientos lo que nos dicen es cómo está organizado sus sistemas emocionales primarios en este tipo de personas, ¿no? And this is where the emotional primary systems are explaining how different people are behaving. Estas adaptaciones, porque unas personas funcionan de una manera y otras de otra, And the reason for why some people developed into one side or the other, the healthy way or the traumatic way, en muchas ocasiones vienen por una adaptación de desarrollo temprano, ¿no? and in many situations, this is to do with adaptation to the early development. Y que luego se ha consolidado, ¿no? En la adolescencia, ¿no? And then in the adolescent stage will consolidate. Entonces todas las personas tenemos ciertos patrones de comportamiento que son estables en el tiempo y difíciles de cambiar. We all have certain behavior patterns that are difficult to change. Eh, y cuando uno está durante muchos años recibiendo terapia y le cuesta trabajo cambiar ciertos comportamientos, se produce también una frustración, ¿no? So when individuals are receiving therapy during for a long time, for several years, there is a lot of frustration. Es como que si ya conozco de dónde vengo y qué me pasó y por qué no cambio, ¿no? ¿Por qué no puedo cambiar ciertos patrones, ¿no? In a way, they try to understand if I'm learning about my past and where is this coming from, why I'm not able to change. Y os puedo explicar de primera mano, de mi propia experiencia, And for instance, in my own experience, que yo estuve muchos años recibiendo terapia desde los 30 I had therapy for many years from the age of 30. y muchos cambios que he podido hacer han sido porque he podido acceder a estos circuitos primarios, ¿no? Many of the changes I've been able to do is because of these primary emotional systems. Y poder tener mi sistema de supervivencia más disponible en reposo para poder utilizar otras capacidades que hay en mí, ¿no? Otras habilidades, ¿no? And things like the survival will, I'm able to have it quite relaxed. So the others, the regulation, the social, emotional, and the cognition are taking a better stage in my being. Os voy a poner una otra imagen que para algunas personas puede ser conocida. Voy a intentar simplificar un poco. I want to show you this image. Some of you might know it already. I'm going to try to be quite simple with explanations.
Aquí tenemos en verde el sistema vago ventral, que tiene que ver con la teoría polivagal. In green is the vagus ventral to do with the polyvagal theory. Y tiene también relación pues, con el sistema de cuidado, de empatía, ¿no? Is to do a lot with the care or looking after system, También and also the empathy, sistema del juego, el deseo, el placer. the playfulness system, the pleasant emotions. Yeah. Entonces, cuando una persona tiene una actividad importante de este sistema, Repite, por favor. cuando una persona tiene el vago ventral conectado, When the ventral vagus is connected, va a tener muchas sensaciones agradables en su cuerpo that person will have lots of pleasant sensations in their body y también una mirada positiva hacia uno mismo, and have a self-concept quite positive. sintiendo yo puedo ante los desafíos de la vida y yo soy, ¿no? Como un reconocimiento. And I'll be able to say to myself, I can. I'll have an acknowledgement that I'm capable. Y habrá personas pues, que estén más en una actividad del sistema simpático, que es el acelerador, And other people will function from the sympathetic nervous system, which is in a way the accelerator. estos sistemas, el sistema vago ventral, el simpático y el vago dorsal no son independientes, sino que van fluctuando, mezclándose. So the three of them, the ventral vagus, the sympathetic, and the dorsal vagus, there is a fluctuation between the three of them. Pero fíjate que en una persona que esté con su sistema de miedo o de rabia o de abandono crónicamente activado puede tener este tipo de sensaciones que hay aquí, ¿no? Repite esto, por favor. Si cuando una persona, como he hablado antes, está con sus sistemas de supervivencia activos, So if somebody has the survival system quite active, pues puede tener hipervigilancia, control excesivo, crítica, culpa, ese tipo de sensaciones desagradables. yeah, will have emotions like guilt, same unpleasant sensations as well. Y esta creencia, ¿no? Que muchos reconocemos, ¿no? El yo debería o tengo que, debería, ¿no? And that belief of I must be able to do, I should, I must, is quite present. Deciros que esta imagen un poco la comparto para hacer una especie de autodiagnóstico en el que podéis ver con qué parte, ¿no? del diagrama os sentís más identificadas. I set in this image in particular for everyone to look at which area we identify mostly. Y en el último lugar, en el de arriba, que sería correspondiente con el vago dorsal, So the dorsal vagus, the blue top part, encontramos cuando tenemos esta falta de energía, parálisis, fracaso, impotencia. and will happen when we feel really down, feeling impotent, frustration because of failing, Y esta creencia de no puedo, ¿no? and this belief of I cannot do. Podemos estar en diferentes partes de este diagrama en función del contexto en el que estemos también. We can be in either of these three stages, depending on the context of the situation we are in. Hace 2 años y medio, cuando volví yo a estudiar inglés de forma seria, ¿no? En la escuela de idiomas, And about 2.5 years ago, when I started learning English more intentionally, el primer día que llegué a clase y me senté en el pupitre, when I arrived to the lesson and I sat down,
Me sentí no puedo, me sentí bloqueado, me sentí retraído, me sentí todo lo que aparece en la parte azul. I certainly felt I cannot do this. I feel quite impotent. I can't do this. Me sentía muy inseguro y mi experiencia pasada pues con el estudio del inglés pues no había sido positiva y estaba reviviendo, ¿no? Eso. So my experience with learning English was not positive in the past, and this reaction was to do with that. Porque aunque nosotros tengamos historia en el pasado, nuestra reacción siempre es en el tiempo presente. Because even if we have a story in the past, our reaction is in the here and now, in the present. Bueno, básicamente esto es lo más importante que quería contaros, daros unas pistas. This is more or less what I wanted to tell you today, to give you some clues about our emotions. Y os voy a compartir un poco regulación neuroafectiva, ¿no? Os iba a contar junto con el libro. So I wanted to let you know about all this regulation, neuroaffective regulation, and the book as well. Yo he creado una formación en la que trabajamos específicamente con estos sistemas emocionales y cómo aprender a regularlos para nosotros mismos y para nuestros clientes. I've created this training to learn how to regulate ourselves by understanding the primary emotional systems. Y bueno, consta de un taller introductorio que voy a dar el día 14, que ahora So it will be an initial introductory workshop, y 5 talleres, ¿no? De 12 horas. and then 5 workshops of altogether 12 hours. Entonces, aquí tenéis un cartel, ¿no? Del próximo curso que voy a dar en online, ¿no? En junio. So here on the right, we have the workshop that I will be doing in June Y online. tengo la suerte, ¿no? Y el agradecimiento de que hay un centro en Madrid, El Olivo, que a partir de septiembre, ¿no? Vamos a hacer esta formación en presencial, ¿no? En Madrid. And I'm very fortunate that a center in a psychotherapeutic center in Madrid is going to host these workshops face to face. En Córdoba, en Córdoba creo que también lo vamos a hacer en un centro en el que estoy negociando, ¿no? Para poder ofrecerlo. En Córdoba presencial. So the one in Madrid will start in September, and there is also the plans to do these workshops in Córdoba as well, in the south of Spain. Y además, pues quiero ofrecerlo online para las personas que viven fuera o que no pueden desplazarse, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que tuvierais esta información. So Mm. Sí, Oh. sí, sí. So the reason I'm doing the online workshops is to reach people who might not be able to come to Madrid and to do it face to face. Lo he puesto aquí, ¿no? Mi web, carloslopeobrero.es, la compartiré a los asistentes porque allí va a estar toda esta información, ¿no? So I'll share the website with you because all the information will be there. Entonces, simplemente un regalo que yo quería hacer, ¿no? Un detalle para las personas que habéis asistido al webinar. Hay algunas personas que lo van a ver a posteriori porque me han pedido que se los mande grabado. El webinar, el taller que voy a dar el 14 de mayo. So I'm offering a small gift to people who've attended the webinar today. ¿Cuál es el propósito de esto para el Bueno, online o todo? no, es para este taller que voy a dar el día 14. So this is for the workshop that I will run on the 14th of May, this gift that I want to offer you. Pues simplemente que voy a dar un regalo, mandaré esta misma información o la voy a mandar a los que habéis asistido simplemente hasta el viernes noche, en 48 horas, va a haber una oferta, ¿no? A un precio reducido del taller. So yep.
quienes de vosotros queráis introduciros un poco en estos sistemas emocionales primarios un poco más, pues sois bienvenidos. So I want to offer you all this small gift that will be available until Friday evening to learn about these emotional systems. Y bueno, eso es un poco todo, ¿no? Por mi parte, uy, me dejo las gafas, que me he acostumbrado. Me gustaría también recibir preguntas, opiniones, reacciones. We have now a space for questions, how you found it, any comments. There is a bit of a space here for that now. Si ha sido muy largo, muy tedioso, muy pesado. Whether you found it too long, a little bit boring. ¿Y cómo estás tú también? ¿Cómo estás, María? ¿Estás cansada de la traducción? Estoy bien, gracias. Bueno, me sale la parte del cuido. Ujú. Sí, sí. Soraya, creo que había levantado la mano. Y Rodrigo, bueno, Soraya, enciende tu micro, enciende tu micro. Sí, ya está. Pues yo quería preguntarte lo último que has explicado, ¿no? Así que has puesto la diapositiva del vago dorsal, del simpático, y has explicado la experiencia esta que tuviste cuando te apuntaste, empezaste de nuevo con el inglés y todo eso. Bueno, que creo que es que estas experiencias las podemos tener bastantes veces repetidas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cuando sentimos que eso de que no puedo hacer esto por cualquier cuestión. Soraya, te voy a un Ah, momentito para traducir lo que has dicho ya. Un momentito. vale, perdona, perdona. Nada que perdonar. In the last image, Soraya is telling us, in the last image that Carlos has presented, with the dorsal vagus, the ventral, and the sympathetic, and what you've been referring about English lessons, I wanted to ask you something about some experiences. Continúa, Soraya, gracias. Entonces, hay que pasar, entiendo que hay que pasar del vago dorsal al simpático para sentir ese yo puedo. What I understood is that one is to move from the dorsal vagus to the sympathetic part to feel that I'm capable, I can do this. Is that Y correct? Ah. mi pregunta es, ¿cómo se puede, o sea, qué se puede hacer, ¿no? Como para poder hacer ese salto de un sitio a otro, a otro. And what I'm wondering, my question is, what can we do to move from one place, from the dorsal vagus to the sympathetic, from one place to the other? Eso básicamente es lo que hacemos en terapia, crear una corregulación, un entorno que pueda facilitar que la persona haga ese cambio, ¿no? Y de muchas maneras, de muchas maneras. Hay veces que yo utilizo el juego incluso para promover que haya un movimiento en la persona que no había, ¿no? Entonces, hay muchas formas, pero de hecho lo que yo enseño en la formación es cómo ayudar a las personas a hacer ese tránsito. Y del simpático al vago ventral, para no quedarse un poco en una actividad constante, ¿no? Sí, So this is what we do in therapy. We create an environment where we facilitate co-regulation. And we can do this in different ways. We can use playfulness, and with this we can facilitate some shifts. And that's something that we can learn to use. Vale, gracias. gracias, Thank Soraya. you. Hay una pregunta de Rodrigo que decía si el libro tiene ejercicios prácticos. ¿Hay algún ejercicio práctico en el libro? Sí. There is a question from Rodrigo regarding the book to ask if there are any exercises in the book. And yes, the answer is yes, there are some of them. ¿Alguien más quiere saludar o simplemente comentar o preguntar?
libremente. There are, if I may, I want, oh, we'll do that later, perhaps, Fabricio, ¿no? Fabricio. Mm. Hola. Hola, Hola, Carlos. Bueno, encantado de participar en tu taller. Bueno, no sé si María quiere traducir, si vaya lento o cómo. Sí, empiezas la pregunta, si no, Sí. ya pararé yo. No, bueno, bueno, primero felicitarte porque me encanta verte. Y me viene la pregunta, no puedo ir a tu taller, ¿no? El 14 estoy en una formación, pero me viene una pregunta como terapeuta ya y como que de Somatic Experiencing y todo, ¿qué me podría aportar, ¿no? ¿Qué me podría aportar como terapeuta somático en tu formación? So first to congratulate, thank you for this webinar, Carlos. And I cannot attend the workshop on the 14th of May. So as the therapist, I'm wondering if you can perhaps explain what will this training add to my knowledge of somatic experiencing. Lo que te puede aportar añadido a la formación que ya puedes tener en Somati es un trabajo muy específico con el trauma de apego y de desarrollo. So the main areas that will add to your training is to work specifically with the development trauma, the childhood trauma. Yo he descubierto escribiendo el libro y que yo me descubrí pudiendo conectar mejor con los clientes, pudiendo hacer mejor terapia, afinando más, ¿no? Whilst writing the book, I've realized that the therapy that I use for clients, for patients, I've managed to go to a deeper level. Creo que aporta, ¿no? Que aporta un enriquecimiento conocer estos sistemas emocionales primarios a cualquier terapia que ya hagamos previamente. No la sustituye ni mucho menos, simplemente es un enriquecimiento, ¿no? The training of the primary system, emotional systems, it will add to the other training and is enriching your knowledge with other therapies. Y puedo reconocer y ver en mis clientes cosas que antes no veía. And I can identify and see certain things in my clients that I didn't see, I didn't identify before. Y cuando eso sucede, el cliente se ve visto de una manera diferente y eso es muy sanador, ¿no? And the client is feeling that the person is being seen in a different way, is very healthy because they feel very seen and validated in a way. Gracias, Fabricio. Un abrazo. Gracias. Me pregunto si, Carlos, quisieras que traduzcamos los comentarios en el chat. Bueno, va a ser mucho trabajo. Parte preguntas, como tú lo veas. No, yo creo que no, que está bien. Está bien, no quiero tampoco hacer muy largo, ¿no? El webinar. Yo un poco para mí la parte esta, ¿no? De compartir, que os parece libremente. Y bueno, alguien levantó la mano, que no lo veo bien. Eva, go ahead. Vemos que... Eva, Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por el webinar, que ha sido muy interesante. gracias. Sí, disculpa que no puedo conectar la cámara ahora mismo. Te quería preguntar, desde, o sea, la formación como tal, este tipo de abordaje, la terapia como tal es desde el movimiento, o sea, es más desde el cuerpo, es más desde el diálogo, es una mezcla, o sea, un poco cómo trabajas este tipo de abordaje. Gracias. Perdón, sí. First thing, thank you for the webinar, Carlos. And my question is, with this training, is this approach
more using movement, being in the body, somatic. You could explain. Para acceder a los sistemas emocionales primarios que están a un nivel tan primario del cerebro, necesitamos acceder al cuerpo. ¿Cómo accedemos al cuerpo con los clientes? Accedemos al cuerpo a través de la sensación sentida, de ayudarle a la persona a que describa qué sensación está sintiendo, y del comportamiento, de los movimientos que está haciendo su cuerpo. El terapeuta debe también estar conectado con su cuerpo, porque nosotros estamos influenciando y estamos recibiendo una información no verbal de la persona, ¿no? En Somatic Experiencing se le llama resonancia. Entonces, aparentemente desde fuera puedo estar sentado hablando con la persona, pero estoy preguntando o estoy observando qué está haciendo su cuerpo y le estoy reflejando qué está haciendo su cuerpo. En muchos momentos le voy a pedir que se mueva, le voy a pedir que cambie de posición. Déjame traducir esa parte. So to access these systems, we need to access the body, the sensations and the movements in the client's body. And also the therapist must connect with their body as well, because we are constantly reading sensations and movements in the client. Pero utilizo mucho el cuerpo. Hoy, por ejemplo, trabajaba con una persona en la consulta que tiene mucha dificultad para poner límites. But I use the body all the time. For instance, in a client that I had today finds very challenging to use the body. Y cuando ella imaginaba a una persona que se acercaba, que ella quería dejar fuera, no solamente utilizaba la imaginación, sino que yo le pedía, ¿no?, que pusiera los brazos, y ella me preguntaba, ¿pero por qué tengo que poner los brazos? Digo, porque el hecho de conectar tus brazos va a conectar con ese circuito de defensa activa. No significa que tú tengas que ir por la vida poniéndole las manos a las personas, pero aquí en la consulta sí quiero que lo experimentes físicamente. So, for instance, with a client today, we've been using the body a lot. So, thinking about somebody else, this client of mine, I asked them to extend their arms, to imagine here in the now in the consulting room how she would do it with people outside in their imagination. Entonces sí, estamos todo el tiempo en el cuerpo, observando los cambios fisiológicos de la persona, haciéndoselo notar, o sea. So we are in the body all the time, observing all the physiological changes and making them aware of these changes. Y la mayoría de personas que vienen a consulta, la mayoría vienen con cierto grado de desconexión corporal, con lo cual gran parte del trabajo es ayudarles a sentir su cuerpo de otra manera, ¿no? So most of the people that come to my consulting room, they have a certain level of disconnection with their body. So I will be helping them to establish this connection. Bueno, espero responderte, Eva. Gracias. Pero entonces sería un poco más como una herramienta para, digamos, de alguna manera diagnosticar o afinar un poco más el origen de trastorno que pueda tener la persona y orientar la terapia, o hay en sí mismo técnicas concretas o del tipo que sea corporal, ¿no? En este abordaje. No sé si me he explicado muy bien. Me refiero si es como una herramienta más para orientar el tratamiento, cualquiera que sea el tipo de técnicas que cada uno utilice, o es más una herramienta terapéutica en sí, o ambas cosas. So what I'm wondering is, this knowledge is providing some tools for diagnosing the root of the problem, or is it providing approaches to add to the therapeutic tools, or is it a mix of both? No estamos tan interesados en conocer el origen del problema de la persona, sino más en el presente, qué su cuerpo está haciendo, qué su sistema está haciendo en este momento presente.
So we are not that worried about the origin of the problem, but rather we are looking at what the body is expressing right now. Entonces no es tanto, no tengo tanto interés en conocer, sino en resolver en el momento presente. So I'm not that worried about, perdón, ¿puedes repetir? No estoy tan interesado en conocer el origen, sino en resolver. Yeah, so I'm not as worried about finding out about the origin of the problem, but rather on how to solve it. Y hay personas que conocen muy bien su historia y cuando vienen a esta terapia se dan cuenta que evolucionan mucho más rápido porque generamos cambios en el momento presente. O sea, estoy muy enfocado en que la terapia sea más eficaz. So lots of people that will come for this therapy, the therapy and the outcome is a lot more efficient. No sé si explicándolo con palabras es suficiente para ti, Eva, porque muchas veces hay como que experimentarlo, ¿no? Aquí hay personas también que han recibido este tipo de trabajo, ¿no? Y pueden también decirnos su experiencia. It's not as much as describing all this, giving you explanations. One has to experience it. And some people that have done some of this training, if they want to, might want to explain what this is about, how the experience is like. Gracias. Gracias, Eva. Entonces, entendí que todos los seminarios de la formación serán accesibles online o es solamente este primero introductorio y los demás son presenciales, porque no me quedó del todo claro. Será el introductorio online y el resto serán presenciales, porque yo prefiero trabajar en presencial. Lo que pasa que también el primer taller, el sistema de búsqueda, lo ofrezco online porque ese taller sí se puede hacer online, ¿no? Pero este tipo de talleres, lo ideal es hacerlo presenciales. Eva is asking, is the training online or face-to-face? And there are some that are good to run online. So the introductory and another one, but the rest is easier and easier to understand when it's done face-to-face. Y si hay preguntas también a nivel personal de este tipo de la formación, me podéis preguntar, podéis visitar mi web, o sea que me podéis escribir y digo, me da un poco de cosa no alargar mucho, ¿no? Feel free to have a look at my website. You can reach to me with questions if you want to. I'm just a little bit aware that the time has gone and worrying about keeping you. ¿Puedo decir algo, Carlos? Claro. Bueno, yo doy fe de la eficacia de la integración que ha hecho Carlos entre Somatic y los sistemas emocionales primarios, porque he recibido varias sesiones. A él lo conozco y he trabajado varias veces con él. También estuve en la formación de Somatic y he sido su cliente. Y yo tengo que decir que es una eficacia que realmente hay sesiones, en una única sesión, donde yo he notado una diferencia muy grande. Muy grande. Y luego a nivel terapéutico, o sea que también he recibido la formación porque también soy terapeuta y docente, me aporta muchas herramientas muy, muy útiles. La mirada desde los sistemas emocionales es una mirada muy, o sea, que amplía todos los recursos terapéuticos que yo personalmente he adquirido en otras formaciones, como ha sido la Gestalt o ha sido Somatic. Es como lo ha dicho él muy bien, afinar, como es coger un bisturí de una manera muy precisa y tocar, teniendo en cuenta la teoría polivagal y los sistemas emocionales, yo lo percibo con una precisión y una profundidad que realmente genera un impacto muy positivo. Isabel, ¿eres capaz de traducirte a ti misma? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, la que me ha caído! Bueno, a un resumen en inglés. Bueno, madre mía. Okay, I've been a client, and I've worked. I have at present Carlos as a therapist, and really there is a big
step in my process, receiving an intervention which integrates somatic and the emotional systems. There are some sessions in which in only one session I can feel a great change in my nervous system. And as a therapist, as I'm a teacher and a therapist as well, looking from that point of view, the emotional system broadens the perspective and the way we can look at a client. It's very enriching, and that's it. Muchas gracias. Es que me cayó por activarme hablando. Muchas gracias por tu palabra. A ti, Carlos, siempre. Bueno, pues yo me queda por deciros muchas gracias por manteneros aquí hasta el final. Muchas gracias por vuestra participación y no sé qué más deciros, pues que seguimos, ¿no? Espero que os haya gustado, espero que estoy recibiendo los mensajes, ¿no? De que os ha resultado interesante. Y bueno, pues compartir, ¿no? Compartir, dar y recibir, ¿no? En esa medida, ¿no? Y nada, os mandaré un mensajito a todos los que habéis participado por si os queréis apuntar al taller y lo que necesitáis de mi parte, pues aquí estoy. So I want to thank you all for attending this webinar and for staying right to the end. And I will be sending you a message with this information in case you would like to attend this training. Así que nada, abrimos micro, hasta luego, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. Chao, Gracias, Carlos. Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Carlos. Thank you, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, have a